A continuación abordaremos un tema que tiene que ver con operatoria vectorial. Bueno, inicialmente vamos a hacer la lectura como tal de la definición que ustedes están viendo en el texto y a partir de esa lectura vamos a extraer lo más relevante y todos vamos a construir una especie de mapa, ¿cierto? Que nos permita recordar en el tiempo cómo nosotros podemos encontrar la adición de vectores por el método gráfico, ¿sí? Muy bien, entonces acá nos están diciendo que operatoria vectorial, al igual que los números y los coeficientes literales, nosotros estamos hablando de números, estamos hablando de conjuntos numéricos como el conjunto de los números reales y los coeficientes literales que pues estos términos o estos conceptos son los que se abordan en expresiones algebraicas, en matemáticas. Entonces acá nos dicen que conoces, los vectores pueden participar en operaciones como adición, sustracción o multiplicación. Entonces quiere decir acá, vamos a complementarlo, ¿cierto? Entonces que los vectores, pues acá vamos a escribir, los vectores se pueden adicionar, ¿cierto? Se pueden sustraer, entonces aquí vamos a escribir sustracción, como ustedes están viendo acá, o multiplicar. Entonces aquí vamos a colocar o multiplicación. Entonces aquí colocamos multiplicación. Multiplicación. Bueno, listo. Entonces acá nos están diciendo adición. La adición de vectores se puede realizar de diversas formas. Nos están diciendo que se puede hacer de varias formas. Esto es importante. Bien, en este texto aprenderás dos procedimientos gráficos y uno algebraico. Entonces nos dice por acá procedimientos gráficos. Entonces vamos a escribir acá métodos gráficos. Métodos gráficos. Nos dice, se suman los vectores. Entonces acá nos hablan de la adición, ¿cierto? De la adición. Y nos dicen que utilizando dos reglas, ¿cierto? Que son la regla del polígono. Entonces acá nos hablan de la regla del polígono. Entonces acá vamos a colocar del polígono. Y la otra es del paralelogramo. Entonces aquí, paralelogramo. Entonces nos dicen, bueno, vamos a hallar la adición de esos vectores por dos métodos diferentes. Son el polígono, la regla del polígono y la regla del paralelogramo. Inicialmente vamos a explicar entonces cómo se utiliza o cómo encontramos el vector resultante aplicando la regla del polígono. Entonces acá vamos a escribir el método, ¿cierto? Vamos a escribir el método de, o regla, método del polígono. Del polígono. Listo, ¿en qué consiste? Entonces acá nos está diciendo, para sumar vectores con este procedimiento se ubican los vectores uno a continuación del otro y se hace coincidir el final de uno con el inicio del siguiente. Luego se traza el vector que une el punto inicial del primer vector con el punto final del último. Este vector se conoce como vector suma o vector resultante. Muy bien, entonces a partir de este párrafo lo que vamos a hacer es que vamos a construir un mapa, ¿cierto? O puede ser una regla, ¿cierto? O unos pasos para que nosotros recordemos en el tiempo cómo utilizar la regla del polígono, ¿sí? Ahora, vamos a terminar de hacer la lectura. Dado que se trata de una adición, el orden que se ubiquen los vectores no influye en el resultado que se obtiene, aunque el polígono formado sea distinto. Un caso particular de este método lo constituye la suma de los vectores llamado el método del triángulo. Los vectores se ubican uno a continuación del otro, donde el final de uno coincide con el inicio del otro. Luego de ubicar de esta forma los vectores que desean sumarse, el vector resultante o vector suma comienza al inicio del primer vector y termina en el final del segundo. Muy bien, pero bueno, ya hicimos la lectura, lo que vamos a hacer es analizar todo el texto y con base a un ejemplo, pues vamos a interpretar todo esto. Muy bien, entonces a partir de esto, como yo les dije, vamos a hacer ese mapa. Entonces vamos a hacer ese mapa, vamos a ver cómo nos queda. Bueno, como ustedes pueden darse cuenta acá, que hice a partir de ese párrafo, establecí un procedimiento, un algoritmo. Entonces, suma de vectores por el método gráfico llamado la regla del polígono. Primero, se ubican los vectores uno a continuación del otro. Segundo, se hace coincidir el final de uno con el inicio del siguiente. Tercero, se traza el vector que une el punto inicial del primer vector con el punto final del último.
Y finalmente, lo que se hace es que se toma, pues una vez ya tenemos este trazo, eh, ese trazo que se hace nos permite identificar el vector resultante. Esos serían los 4 pasos, ¿cierto? Y ese vector resultante se denota con la letra R mayúscula y en la parte superior me indica a partir de, con una flechita en la parte superior. Muy bien, esto establecido a partir de un mapa del mismo texto que nos permitía definir cómo encontrar la adición de vectores por el método gráfico. Ahora vamos a presentar un ejemplo. Ejemplo. Entonces acá nos dicen sumar los vectores. Tenemos el vector P, menos 4, menos 6. Tenemos el vector Q, menos 3, 0. Y tenemos el vector R, 5, menos 5. Entonces vamos a hacer la representación de estos vectores inicialmente, ¿cierto? Después lo que vamos a hacer es trazar un plano cartesiano y seguir el procedimiento que expliqué anteriormente para encontrar el vector resultante de estos vectores. Bueno, entonces vamos a representar estos vectores. Bueno, como ustedes pueden ver acá, tenemos la representación de los 3 vectores. El vector P, componente menos 4 en X, menos 6 en Y. Vector Q, menos 3 en X, 0 en Y. Vector R, 5 en X, menos 5 en Y. Ahora, veamos cómo los representé yo con el apoyo, ¿cierto? Del fondo de tipo cuadriculado. Entonces, miren, este es el punto de inicio y este es el punto final, que es la cabeza del vector. Entonces, menos 4. Entonces, mi punto de referencia va a ser el punto de inicio. Es como si yo imaginariamente hiciera la representación de un plano cartesiano solo para este vector. Entonces, menos 4. Entonces, mire, menos 4 en X hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4. Ustedes lo están viendo acá. Y bajamos 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Miren la representación del vector P. Ahora, del vector Q, menos 3 en X. Este es el punto de inicio. Imaginariamente hacemos la representación de un plano cartesiano. Menos 3 en X, 0 en Y. Pues miren, 3 cuadrículas que me representan esas 3 unidades que están en el componente X. Y miren la dirección que tiene el vector, hacia la izquierda, ¿no? Ahora, el vector R, tenemos acá 5 en X, 5 positivos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y menos 5 en Y, 1, 2, 3, 4, 5. La representación del vector R. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la representación del plano cartesiano, ¿cierto? Y vamos a hallar entonces el vector resultante. Nos están diciendo, encuentre el vector resultante de adicionar el vector P más el vector Q más el vector R. Eso es lo que nos están pidiendo a nosotros. Ahora, para ello, pues nos vamos a apoyar del plano cartesiano y vamos a seguir el procedimiento que vimos a continuación, ¿cierto? Entonces, bien, ya estoy nuevamente con ustedes. Bueno, tenemos nuestro plano cartesiano, como ustedes pueden ver, pueden observar. Muy bien, observemos el vector P, ¿cierto? Vector P con sus componentes, menos 4, menos 6, miren, acá está representado. El vector Q, menos 3, 0, miren, como dice el método, ¿cierto? Primer vector, este es el punto final o la cabeza del vector, coincide con el punto inicial del segundo vector, que sería el Q. Trazamos el vector, ¿cierto? Con componentes menos 3, 0. Después, ¿qué hacemos? Coincide, entonces acá este es el punto final del segundo vector, coincide con el punto inicial del tercer vector, que es el vector R. Y finalmente realizamos el trazo de acuerdo a los componentes, 5 menos 5. Entonces, 5 en X, ¿cierto? Y menos 5 en Y, ¿cierto? Entonces acá estamos viendo nosotros, y acá finaliza. Ahora lo que se hace en el último paso es que se traza, ¿sí?, el vector resultante, en donde identificamos el punto inicial del primer vector y ubicamos el punto final del último vector, ¿cierto? Que sería la cabeza. Se coinciden y miren la dirección.
Este sería el vector resultante. Mírenlo, acá está. Entonces, ahora lo que viene, esa es la forma de hacerlo a través del método gráfico, ¿cierto? Y entonces acá visualmente nosotros podemos identificar cuál sería ese vector. Entonces quiero que ustedes realicen un análisis y verifiquen, bueno, aquí está el punto inicial y este es el punto final. Entonces, ¿cuál sería la componente en X? Entonces, aquí vemos menos 1, menos 2. Efectivamente es menos 2 en X, ¿cierto? Y ¿cuántas unidades hay para llegar acá? ¿Cierto? Entonces acá donde está el punto final. En Y, menos 11. Ese sería entonces la manera de encontrar por el método gráfico, ¿cierto? Utilizando el método del polígono, eh, el vector resultante, ¿sí? En donde pues lo que se hace es adicionar los vectores. Muy bien, muchas gracias por su atención. Hasta pronto.